Hola amigos, todavía estamos el lunes 13 de enero y aquí en España son las 23:33, 11:33 p.m., lunes 13 de enero de 2025, por supuesto. Bueno, me he vuelto a grabar, decidí volver a grabar porque me enteré, aunque ya lo sabía cuando grabé el video que acabo de colgar, ¿no? Justo el anterior a este, ¿no? Ya lo sabía, pero he vuelto a grabar, decidí volver a grabar, porque me enteré, seguramente tarde, de la muerte de Isaías Rodríguez, ¿no? Me enteré porque vi que se está haciendo el velatorio en la Asamblea Nacional, ¿no? De Venezuela, en Caracas. Voy a ser breve, pero es una persona a la que conocí y que merece unas palabras, ¿no? Isaías Rodríguez, el poeta Isaías Rodríguez, primero fue ADECO, militó muchísimos años en Acción Democrática, ¿no? Y luego se pasó el chavismo, con la aparición de Chávez se pasó al chavismo. Digamos que no lo frecuenté intensivamente, pero sí lo conocí. ¿Qué puedo decir yo de Isaías Rodríguez? Bueno, su paso de Acción Democrática al chavismo cuando yo todavía era opositora no me molestó, porque todo el mundo tiene derecho a abandonar un partido político y pasar a militar en otro partido político, ¿no? Si Acción Democrática no había cumplido nunca, digamos, para Isaías Rodríguez con las expectativas que él tenía como ADECO, pues él pensó que en el chavismo sus expectativas políticas e ideológicas podrían tener una mejor cabida. ¿Qué puedo decir yo de Isaías Rodríguez? Bueno, puedo decir sin lugar a dudas que Isaías Rodríguez era un caballero en toda regla. Puedo decir que Isaías Rodríguez, estoy casi segura, era un hombre honrado al 100%, que nunca metió la mano en los dineros públicos. Puedo decir que Isaías Rodríguez era un buen amigo de sus amigos y en general una buena persona. Isaías Rodríguez también fue embajador de Chávez. Creo que el cargo de embajador, si me equivoco, porque no quiero googlear, si me equivoco me corrigen, creo que el cargo de embajador en Roma se lo dio Chávez. Él fue embajador en Roma. Mientras estuvo de embajador en Roma, el poeta venezolano, quien también vivía en Roma, Antonio Mendoza Wolske, tradujo algunos de los poemas de Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez le encargó escoger 20 poemas de un número de poemas que le entregó a Antonio Mendoza Wolske. Isaías Rodríguez le encargó escoger unos 20 poemas o el número de poemas que Antonio Mendoza Wolske considerara oportuno, y le encargó, bueno, esos poemas que Antonio Mendoza escogió, pues traducirlos al italiano para lanzar una edición bilingüe de poemas escogidos de Isaías Rodríguez. Antonio Mendoza Wolske, que es mi amigo y que por cierto
nadie sabe nada de él. La última vez que supe de él, o que supimos, se encontraba en Terni, una ciudad dormitorio, una ciudad obrera, y una ciudad dormitorio a unas 2 horas de Roma en autobús y a 1 hora y media, 1 hora y 20 minutos en tren hasta la estación de Termini en Roma. Estaba viviendo en Terni, y sí, la estación se llama Estación de Terni, la de Roma. Casualidad, porque él vivía en Terni, y si se iba en tren a Roma, pues el tren lo dejaba en la estación de Terni en Roma. La estación de Terni es la más grande de Roma. Y bueno, Antonio vivió muchísimos años en Roma, yo diría que unos 30 años. Y luego, por razones económicas, de falta de dinero y de enfermedad, se mudó a Terni, donde el alquiler es más económico. Roma es una ciudad muy cara a nivel de alquileres y a nivel incluso de alquiler de habitaciones. Aquello es muy, muy caro. Infinitamente, o sea, no voy a decir que infinitamente, pero muchísimo más caro que en Madrid. No hay comparación posible, ¿no? Bueno, Antonio Mendoza Wolske, Antonio, tradujo estos poemas de Isaías, escogió 20 poemas, los tradujo al italiano, escribió un prefacio para el libro de poesía de Isaías Rodríguez, y este libro se publicó en Roma en edición bilingüe español-italiano. En ese momento todavía Isaías Rodríguez era embajador en Roma. En algún momento, durante el gobierno de Maduro, el primer gobierno de Maduro, creo que fue el primero, Isaías Rodríguez cayó en desgracia, como se suele decir en Venezuela, con el gobierno de Maduro, y fue destituido del cargo de embajador. En ese momento, mucha gente se alegró. Entre las personas que se alegraron está Angelina Yafé, que es un personaje público y no quiere ser pública. Bueno, Angelina yo la conozco prácticamente, yo la conozco desde que yo tenía 6 años y ella 5. Angelina Yafé fue abogada defensora del general Rosendo, especialista en Derecho Internacional, graduada en la Sorbona, en doctorado. Angelina Yafé, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, duplicó el territorio marítimo venezolano. Ese, para mí, es el gran logro de su carrera. Duplicó el territorio marítimo venezolano. Hizo todos los estudios habidos y por haber. Le presentó a Carlos Andrés Pérez el proyecto y le dijo: presidente Pérez, Venezuela tiene reconocido internacionalmente la mitad del territorio marítimo que le pertenece, pero le pertenece el doble de lo que está reconocido. Pérez confió ciegamente en ella y tuvo razón en hacerlo, y se logró que Venezuela se reconociera el doble del territorio marítimo que ya tenía en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese fue uno de los logros de ese gobierno y un logro personal de Angelina Yafé Carbonell. Gracias a ella, desde el segundo gobierno de Pérez tenemos el doble de territorio marítimo que teníamos antes del segundo gobierno de Pérez. Angelina también fue, muy lamentablemente, embajadora de Guaidó en un país donde nunca Venezuela había tenido una embajada. Dios mío, no se me puede olvidar ahora. Bueno, rápidamente,
un mapa de Europa rápidamente, Google Maps, que digo, Google Images, ¿no? O sea, Angelina Jaffe, y esto realmente es terrible que haya hecho eso. Ok, Angelina Jaffe, no, imagen. Angelina Jaffe fue embajadora de Guaidó, un tipo que no le llega ni a los talones, ¿no? Intelectualmente hablando. Y embajadora, mapa político de Europa. De un país donde nunca hemos tenido embajada. Videos no, imágenes. Mapa político, vamos a ver si lo veo aquí. Está muy mal cuando se le amplía. Es un mapa que ampliado se ve bien, ok. Bueno, Francia, Suiza, Italia. Por aquí no es. Es que no se ve bien. Bueno, este país no parece que ni aparece, no pues vamos a buscar otro mapa. Ah, es que claro. Este que se ve como que me está mejor, vamos a ver. Embajadora de Guaidó en Luxemburgo. Angelina Jaffe fue embajadora de Guaidó en Luxemburgo. Un país donde nunca habíamos tenido embajada y de hecho volvemos a no tenerla. ¿Por qué Luxemburgo? Fue idea de Angelina Jaffe. Según ella, el chavismo y el madurismo, sobre todo el madurismo, según ella, ha robado mucho dinero y lo ha depositado en Luxemburgo. Entonces ella pidió para ella esa embajada a Guaidó porque ella quería estar en Luxemburgo para recobrar los dineros públicos venezolanos, según ella, robados por el madurismo. No le estoy criticando que quiera recuperar dineros públicos robados. No sé si han sido robados o no. Ella tendrá sus fuentes y sus investigaciones. Lo que le critico a Angelina es que haya sido embajadora de Guaidó. Es que haya estado en ese gobierno paralelo insólito. Angelina Jaffe, el colegio nunca la olvidó. Yo soy un año mayor que ella y entonces siempre iba un año por delante, pero ella era muy conocida porque a finales de cada año escolar recibía el premio a la mejor alumna de la clase. Era un genio. Y además en el recreo se sentaba y no la rodeaba mucha gente. No era precisamente popular. Digamos que la rodeábamos para escucharla los intelectualosos o los que posteriormente, muchos años después, nos convertiríamos en intelectualosos. Y yo nunca he olvidado que Angelina Jaffe decía que ella iba a ser presidenta de Venezuela e iba a salvar a Venezuela. Ya en aquella época, hablo de 1966, 67, 68, 70, 75, ya en aquella época, Angelina Jaffe consideraba que había que salvar a Venezuela. Ay, Angelina, qué cosas. Y Angelina Jaffe, ya me van a matar, pero esto no es vida privada, porque ella es un personaje público. Angelina Jaffe vive en este momento en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn.
ha adquirido la nacionalidad estadounidense y está casada con la, con la curadora de arte y además crítico de arte, Gabriela Rangel. Están casadas, han obtenido las dos la nacionalidad estadounidense y viven en Brooklyn, y Angelina actualmente da clases en la Universidad de Columbia. Pero volvamos a Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez cae en desgracia, se queda sin el cargo de embajador y entonces él se queda sin dinero, lo cual demuestra que no robó. Y entonces él pasa a dormir en su carro, en el carro que tenía en Italia, en Roma, con su esposa. Y entonces Isaías empieza a enviar tweets. Todavía no era X, todavía era Twitter. Empieza a enviar tweets diciendo: no tengo dinero, estoy durmiendo en el carro con mi esposa. Estaba pidiendo ayuda y decía: no quiero pedir dinero, solo quiero que si algún venezolano está cerca o algo así, me ayude a vender el carro para poder, con el dinero de la venta del carro, trasladarme a Venezuela. Bueno, yo recuerdo un tuit muy cínico, muy sarcástico, donde Angelina Yafé, que lo detestaba, le responde semanas después: estoy preocupada, ¿ya vendiste el carro, Isaías? Y entonces ella dice, Isaías, decía ella en sus tweets, Isaías está hablando, está escribiendo tweets con ese lenguaje florido que todos le conocemos, ¿no? Para mucha gente, Isaías Rodríguez era un pésimo poeta y el establishment de la poesía venezolana nunca lo publicó. Ese establishment que ha publicado basura como, bueno, en este momento no tengo ganas de hablar de ningún poeta. Esto será para otro video, donde hablaré de la basura que ha publicado el establishment literario venezolano. Pero en todo caso, Isaías, yo no he leído la poesía de Isaías Rodríguez. Antonio me prometió enviarme una copia del libro, un ejemplar del libro a Madrid, pero también cayó en desgracia. No con el gobierno de Venezuela, porque Antonio nunca ha vivido del gobierno de Venezuela. Antonio es historiador del arte, graduado en artes en la Central, es diseñador gráfico, es musicólogo, es crítico literario, es traductor inglés-italiano, es traductor del español y en ambos sentidos, del español al inglés, al italiano, e incluso en ocasiones lo ha hecho al alemán y el francés. Y suele traducir poesía. Ha escrito muchos prólogos de libros de escritores venezolanos. Fue en los años 80 la gran promesa de la literatura venezolana, sobre todo de la poesía venezolana, hasta que decidió hacer pública su homosexualidad de una manera bastante escandalosa. Yo tengo un año y medio más que él y tuvimos muchos impases en Venezuela. Yo fui su primera amiga. Yo lo conocí y él era un tipo que yo lo conocí cuando yo tenía 21 años y él 19. Estoy hablando de Antonio Mendoza Huelsca. Y él andaba solo. Vivía en una casona con sus tías abuelas. Nunca había tenido amigos. Y yo lo conocí en un taller literario y él leyó un poema el primer día que yo lo conocí que me dejó impactada. Yo pensé, ¿este niño de dónde salió? Este niño es un genio. Y entonces yo decidí tratar de ser amiga de él y descubrí muy rápido que él no tenía amigos, no sabía muy bien cómo desenvolverse con los amigos. Él no sabía cómo hacer, era una persona que andaba aislada. Yo fui su primera amiga y le presenté a mucha otra gente, ¿no?
Y bueno, tuvimos algunos impases en Venezuela, porque yo le comenté a Antonio que una cosa es no ocultar la homosexualidad, yo no oculto la mía. Me advirtieron desde Alemania, un venezolano, que la oposición venezolana tiene pensado atacarme por mi homosexualidad. Adelante. Adelante, yo no la voy a negar. Pero yo, a diferencia de Antonio, digamos que mantenía mi orientación sexual en bajo perfil en Venezuela y sobre todo cuando era tan joven. Y además, cuando era joven, entre los 20 y los 30, por decirlo así, o entre los 19 y los 30, aunque yo me considero homosexual, entre los 19 y los 30, yo me comporté como si fuera bisexual, es decir, tuve relaciones con hombres y con mujeres. Pero cuando Antonio descubre su homosexualidad, lo hace de una manera brutal, es decir, retando al país, a ese país que, aunque mucha gente no lo sepa, es un país conservador en materia de religión, en materia de homosexualidad y en muchas otras cosas. Es un país conservador, yo diría que casi que franquista en ciertos ámbitos, ¿no? En ciertas cosas. Yo toda la vida he sido, primero fui atea y luego agnóstica, y yo recibí unas críticas terribles, terribles, el anticristo. ¿Cómo era posible que yo no creyera en alguno de los dioses monoteístas, ¿no? Y bueno, poeta, atea, agnóstica, homosexual, lo tenía todo y mucha gente siempre se ha dicho de mí que yo soy comunista, ¿no? Yo soy socialdemócrata. Si es que queda algún socialdemócrata de verdad por allí, además de mí. Pero digamos que la manera como Antonio hizo hacer notar su homosexualidad fue fue bastante escandaloso. Él buscaba provocar y también buscaba que se le aceptara porque sí. Y tenía derecho. Todos tenemos derecho a que se nos acepte porque sí nuestra religión. El ateísmo también es una religión. ¿Por qué? Porque se está definido como que Dios no existe. Pero cuando tú dices Dios no existe, ¿a quién te refieres? A Dios. Si te refieres a Dios, es que existe. Entonces, yo soy agnóstica, pero bueno. En Venezuela está muy mal visto el ateísmo, el agnosticismo, la homosexualidad, y cuando yo era joven mucho más, y muchísimas otras cosas, ¿no? Tener amantes, cambiar de pareja, todo eso estaba muy mal visto y sigue estando muy mal visto. Antonio se vino a Europa hace más de 30 años y yo hace unos 20. Y claro, este continente nos pega mejor, porque aquí no hay que ocultar todas esas cosas. En Venezuela yo llevé mi homosexualidad en bajo perfil, pero si alguien me preguntaba a bocajarro, oye, por ahí se dice que eres lesbiana, ¿verdad que no? Yo le decía, no, ¿verdad que sí? ¿Ya estás contento? Sí lo soy. Es decir, negarlo, no. Ahora, hacer de ello un show, tampoco. No es mi estilo es el bajo perfil. Incluso aquí, ¿para qué yo voy a estar poniéndome un letrero sobre mi orientación sexual o sobre agnóstica, homosexual? O sea, eso no le interesa a nadie. Bueno, entonces, Antonio Mendoza Walsh, que como yo venía diciendo, es historiador del arte, crítico de cine, musicólogo, crítico literario, traductor de literatura, diseñador gráfico, periodista, fue corresponsal
del Nacional en Roma hace muchísimos años, décadas. Corresponsal de guerra. Antonio fue corresponsal de guerra en muchos sitios, pero fue corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra como reportero gráfico, ¿no? Él era el que tomaba las fotos. Fue corresponsal de guerra en el sitio de Sarajevo, cuando Sarajevo estaba sitiada. Cuando se estaba buscando un corresponsal de guerra, cuando la estampa este era de Roma, la agrupación de prensa extranjera en Roma, cuando la estampa este buscaba un corresponsal de guerra para enviar a Yugoslavia, a Sarajevo concretamente, dentro del marco de la guerra civil en la ex Yugoslavia, nadie quería ir porque el sitio de Sarajevo era mortal, ¿no? Sin embargo, Antonio aceptó, se colocó al hombro su equipo fotográfico y se fue a Sarajevo. Estando en Sarajevo, dinamitaron el puente que permitía comunicar Sarajevo con otros lugares de la zona y del mundo, ¿no? Y Antonio quedó atrapado con los habitantes de Sarajevo y con otros periodistas allí, en Sarajevo. A Antonio le pasaban las balas de los francotiradores al lado. Una vez le cayó al lado muerto y una vez tiraron una granada, un explosivo, y Antonio estaba al lado de un chico al que le cayó el explosivo y que con la caída del explosivo perdió las piernas, ¿no? Bueno, Antonio vio cosas muy terribles en Sarajevo y cuando la gente me dice, el amigo tuyo ese, ya saben cómo se les llama en Venezuela, el ON ese, yo les digo, bueno, el ON ese, el homosexual ese, para decirlo sin la palabra esta ofensiva, yo le digo a la gente, ese homosexual se cargó encima del hombro su equipo fotográfico y se fue a Sarajevo, a donde nadie quería ir. Estando en Sarajevo, dinamitaron el único puente por el que se podía salir de allí. Estuvo semanas y meses sitiado allí, tomando fotos de todo lo que podía y tratando de mantenerse con vida. Afortunadamente, él tuvo suerte, cosa que no le pasó. Algunos tuvieron suerte, otros no. Él vio, al lado de él cayó mucha gente muerta por los disparos de los francotiradores que estaban en las montañas alrededor de Sarajevo. Antonio tomó quizás las fotos más terribles de su vida, pero las mejores al mismo tiempo, y resistió con valentía y sin dejar de hacer su trabajo esa situación. Yo recuerdo que en 2006, estando yo en Roma, vi una exposición de fotografías permanentes en la sede de la Stampa Ester en Roma, y son fotografías premiadas, y ahí había 2 fotografías de Sarajevo tomadas por Antonio, terribles pero de una calidad fotográfica, terribles pero impresionantes, la fotografía de guerra agradable no es, pero evidentemente hay fotografías de guerra que son impresionantes, ¿no? Como hecho artístico, ¿no? Como obra de arte. Y de todos modos, en su casa yo tuve acceso a ver todas las fotografías que él había tomado. No las había amplificado todas. Le faltaban muchas por positivar. Todavía se usaban las cámaras que hoy en día llaman artesanales. Todavía no era época de cámaras digitales.
pero vi muchísimas de las fotos que Antonio tomó, terribles, pero unas fotos impresionantes que documentan todo lo sucedido en Sarajevo en más o menos los años 90 y 91, etcétera, ¿no? En el año 90, 91, 92. La guerra civil en la ex Yugoslavia, la última, está considerada la peor guerra civil que ha vivido Europa, la más sangrienta de todos los tiempos. También ha hecho fotografía deportiva, Antonio, ¿no? Muy buena. Fotografía, por ejemplo, en partidos de fútbol. En fin, es un hombre de múltiples facetas y tradujo los poemas de Isaías. En este momento, por si alguien lo conoce, a Antonio Mendoza Wolski, en este momento, la última vez que supe de Antonio fue hace más de un año o año y medio. Y él estaba siendo a punto de ser desalojado de la casa que ocupaba en Terni por falta de pago. Porque Antonio había tenido cáncer, lo salvó, digamos, la Seguridad Social italiana. Luego tuvo una infección en la que le tuvieron que arrancar todas las piezas dentales porque corría el riesgo de extenderse al resto del cuerpo y podía morir. Y bueno, mientras estuvo con cáncer y con esa infección y otras enfermedades, pues no podía trabajar. Dejó de pagarle el alquiler y hace más o menos año y medio yo me comunicaba con él y él estaba en Terni muy preocupado porque lo iban a desalojar. Y él tenía además muchas cosas importantes guardadas en su casa. En algún momento lo desalojaron porque Antonio desapareció del WhatsApp y del Facebook. O sea, el Facebook existe, pero está, la última anotación es como de hace un año y medio, 2 años, ¿no? Yo he hablado con toda la gente que lo conoce, tanto la que está en Venezuela como la gente que lo conoce aquí en Italia y en Europa. No sabemos dónde está Antonio Mendoza Wolski. He hecho de todo para conseguirlo y no sé dónde está. Lo único que podría hacer es irme a hacer un viaje de pobre a Roma y Terni y preguntar a la Cruz Roja, Cáritas, los ayuntamientos de Roma y Terni, etcétera, los refugios para indigentes, etcétera, a ver si lo encuentro. Pero en este momento no puedo hacer viajes ni de pobre, ni de rica, ni de clase media. En este momento no tengo dinero para moverme de Madrid. Tengo que hacer un gran esfuerzo a ver si lo puedo reunir para el verano. De todos modos, si alguien sabe el paradero de Antonio Mendoza Wolski, le agradecería me lo comentase. La muerte de Isaías Rodríguez, quien conoció a Antonio y Antonio fue su traductor, me recordó la desaparición de Antonio, del que no sabemos nada desde hace año y medio. No sabe nada la gente, sus amigos en Venezuela, sus conocidos no saben dónde está, y tampoco los amigos que tiene aquí en Europa y los conocidos. Bueno, ok. Volvamos a Angelina Jafé Carbonell, que respondía con sorna a los tweets de Isaías Rodríguez, ¿no? Respondiendo a un tuit de él y preguntándole con sarcasmo, ¿ya vendiste el carro? Yo sé que es con sarcasmo porque lo detestaba. Ella lo detestaba. Él siempre fue un caballero con ella lo detestaba. Lo detestaba porque decía que era un mediocre, que no era brillante, que para colmo de Acción Democrática se pasó al chavismo, que su poesía era una mierda.
Eso es lo que ella piensa de Isaías Rodríguez. Bueno, Isaías Rodríguez ha muerto, no sé de qué murió, lo lamento profundamente. Al Isaías Rodríguez que yo conocí, era un caballero, un hombre honesto, honrado y que jamás traicionaba a un conocido ni a un amigo. Exactamente lo mismo pensaba Antonio Mendoza de Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez no es homosexual, él creo que se casó 3 veces. Finalmente, yo le escribí muchos tweets preguntándole, Isaías, ¿dónde estás exactamente? Para ver si podía venirse a España, ¿no? Y de alguna forma a conseguirle un lugar donde vivir, ¿no? A él y a su esposa, pero le perdimos el rastro a Isaías. Desapareció también del Twitter y de repente me encuentro yo que lo están velando en la Asamblea Nacional, o sea que está muerto. Y bueno, vía WhatsApp lo comenté con varios venezolanos que lo conocieron, chavistas y opositores, y nadie sabe de qué murió ni cómo logró regresar a Venezuela, ¿no? Menos mal que a pesar del supuesto impasse que tuvo con Maduro, pues se le está haciendo un justo velorio en la Asamblea Nacional, ¿no? No tengo nada malo que decir de Isaías Rodríguez, el poeta Isaías Rodríguez. Nada malo. Un caballero, un hombre honrado. Sus opciones políticas eran cosa de él y tenía todo el derecho a militar en el partido político que le diera la gana y también a cambiar de bando. Lo que me preocupa de su muerte es que su muerte pudo haber sido prematura porque cayó en la pobreza absoluta. Eso es lo que me preocupa y lo que me daría mucha rabia, ¿no? Porque no es el único caso últimamente, en los últimos 2, 3 años, 4 incluso, que los venezolanos se vienen muriendo, bien sea en Venezuela o fuera de Venezuela, venezolanos que yo conozco, y que la muerte los ha sorprendido en una situación económica total y absolutamente desfavorable. Yo sé que yo he leído en los comentarios, tú que tanta paja hablas, me lo dicen a mí, que estás en Europa viviendo bien, chévere, y nosotros aquí con la bolsita del club. Yo le digo a los venezolanos que están en Venezuela y que piensan eso. Nosotros no estamos viviendo aquí en Europa como reyes. Como reyes vive Leopoldo López, Ledesma, Miguel Enrique Otero y esa gente, ¿no? Los demás vivimos, en el caso de Europa, como bien podemos. Como podemos. Casi ninguno de los venezolanos que yo trato aquí en Madrid y en España en general, yo creo que si el invierno dura, que en realidad el invierno no dura 3 meses, porque el frío dura más tiempo. O sea, al final del otoño hay frío y a principios de la primavera también. Si tenemos 6 meses de frío, calculen cuántas horas son 6 meses, ¿no? Son 6 por 30 por 24. ¿Cuántas horas tenemos la mayoría de nosotros encendida la calefacción? En mi caso, vamos a decirlo semanalmente, 2, 3 horas. Y a veces ni eso. Y aún así se nos hace difícil pagar la factura de la electricidad. Entonces, estas personas que están en Venezuela y nos acusan, porque parece una acusación, de que vivimos la gran vida, no saben ni lo que están diciendo.
Si yo viviese la gran vida, no me hubiese agarrado la gripe B, ni la gastroenteritis esta que tengo que me hace ir al baño a cada rato. Ni viviría en un edificio al que se le cae el techo del vestíbulo. Y no soy solamente yo. Antonio Mendoza, un hombre que habla muchos idiomas, que tiene muchos títulos, que sabe hacer muchas cosas, ha vivido durante más de 30 años en Italia en condiciones más difíciles, mucho más difíciles que las mías en España. Conozco venezolanos que viven en Francia también en condiciones muy difíciles. Doctores en física, venezolanos en Francia, que están manejando, conduciendo un Uber. Conduciendo un Uber se gana bien, pero es un subempleo. Se trata de un doctor en física. Y ha muerto gente también en el exterior, venezolanos. Y claro, ya tenemos cierta edad, algunos de nosotros. Y cuando a Isaías le vino un problema muy grande, ¿no? Durmiendo en el carro. Recuerden que en Roma hay invierno. Entonces me pregunto, si hubiese tenido algo de dinero, si hubiese podido dormir en una casa o en una habitación bien abrigado, quizás la muerte de Isaías Rodríguez, que no sé de qué murió, se pudo haber postergado, quizás pudo haber vivido más. No les voy a nombrar todos los casos de venezolanos que han muerto antes de tiempo debido a la pobreza. Y en el caso de Europa y de los países donde hay invierno, debido a la pobreza energética, debido a la falta de calefacción. No es un paraíso vivir en Europa sin dinero. De haber nacido aquí, tendríamos un apartamento propio, tendríamos un carro, tendríamos ahorro, pero no nacimos aquí. Llegamos después, ya adultos. No llegamos como estos muchachos que llegan hoy en día y se meten a repartidores de Globo, Uber Eats, etc. Estos muchachos tienen 20 años y podrán tener su apartamento, su carro, sus ahorros. Pero, por ejemplo, en mi caso yo llegué a los 44. Isaías llegó más viejo todavía, o sea, no es un paraíso. También cuando hay frío en el hemisferio sur, para los venezolanos que están en Argentina, Uruguay, etc., pues también tienen el mismo problema, ¿no? La calefacción es cara en todas partes. Por cierto, acabo de ver un programa de televisión la noche, 24 horas, y donde sí, España, yo les grabé en un video reciente, yo les dije que Ucrania impide desde el 1 de enero que el gas ruso atraviese por un gasoducto que atraviesa Ucrania para llegar a Europa. Con lo cual algunos países europeos se han quedado sin gas para la calefacción. En aquel momento, en ese video de hace poco, yo dije que España no estaba entre estos países, pero sí está. España le compra gas a Argelia y a Rusia, y el gas ruso ya no lo recibimos. Mi calefacción no es de gas, es eléctrica, pero si no hay gas, o sea, aquí te cobran por la mezcla, las energéticas, las empresas que te brindan energía eléctrica, te cobran por la mezcla con la cual producen esa energía eléctrica. La mezcla es una mezcla de petróleo, o sea, no es que los mezclen. Por una parte, transforman el petróleo en energía eléctrica, hacen lo mismo con el gas, hacen lo mismo con las placas solares, hacen lo mismo con la energía eólica, hacen lo mismo con la energía hidroeléctrica, etc. Hacen lo mismo con la energía nuclear, ¿no? Entonces, Iberdrola, por ejemplo, que es mi empresa de electricidad,
Iberdrola vende kilovatios que han sido producidos por petróleo, gas, energía nuclear, eólica, solar, nuclear, etc. Entonces, ahora de esa ecuación hay que quitar la energía del gas. O sea, ya no tenemos, o sea, ya, no toda, porque Argelia nos sigue vendiendo gas, pero la parte de gas que nos vendía Rusia ya no la tenemos. Entonces tenemos que seguir produciendo esa misma cantidad de kilovatios para surtir a toda la península o a toda España, mejor dicho. Y ahora en la mezcla con la cual se produce energía eléctrica, ya hay una parte del gas que no está. ¿Con qué lo van a sustituir? Con petróleo no creo, porque tampoco tenemos. Y aunque se lo estamos comprando a Venezuela más que nunca, no sé si es que lo van a sustituir. No sé si están sustituyendo el gas que Rusia ya no nos puede vender por petróleo. Sustituirlo por energía eólica y solar es imposible porque eso está a tope. O sea, no hay más de la que se está usando. En estos tiempos de pobreza energética para Europa, algunos países han decidido reactivar sus reactores nucleares para obtener de allí la energía eléctrica, pero son peligrosos y ha habido muchos problemas en Europa con eso. España tiene varios reactores nucleares cerrados. Podría tener que abrirlos si no consigue otro país que le suministre gas. Y ese país podría ser la mismísima Venezuela. Y bueno, aquí he hablado de todo un poco. Resumiendo, si alguien sabe algo de Antonio Mendoza Wolske, le agradezco cualquier información. Y lamento mucho la muerte de Isaías Rodríguez. Y lo único que puedo decir es paz a sus restos. Y lamento mucho que me parece que murió en la pobreza. O sea, bueno, la vida es así, la vida es difícil, la vida es terrible. Pasa a los restos de Isaías Rodríguez. Hay mucha gente en la oposición haciendo fiestas porque se murió un chavista, dicen ellos. Se murió un chavista, se murió Isaías Rodríguez, que se joda. Lamentablemente para ellos yo no me sumo a la fiesta. No hago fiesta ni fiestas a costa de la muerte de nadie. Y considero que Isaías Rodríguez era una buena persona, honesto, un caballero, un señor. Lo único que puedo decir es paz a sus restos. Quería comentar algo más que he escuchado en las noticias, pero lo voy a dejar para mañana. Muchas gracias de nuevo por escucharme y calarse mi verborrea. Seguimos en contacto.